Nuestras pensiones peligran. Para que el sistema funcione se necesitarían 2,5 trabajadores por cada pensionista. Mal vamos, porque no llegamos ni a 2. ¿Es nuestro sistema sostenible? ¿Hasta cuándo durará la hucha? Doce y media de la noche y vamos a hablar de algo que seguro les interesa, su bolsillo. Es fin de año y toca recalcular lo que van a recibir en sus pensiones, pero también cuánto va a costar eso a las arcas públicas. Para eso tenemos a nuestro especialista en pensiones, José Ignacio Conde Ruiz. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenas noches. Economista, por supuesto, autor de este libro interesante, didáctico, ¿Qué será de mi pensión? Clarísimo, si lo pueden ver, el bolsillo vacío, estirado, y profesor de la Complutense. Enseguida entramos en harina y entramos en euros. Primero vamos a ver cómo está la situación de las pensiones. Nuestras pensiones peligran. La hucha se vacía. En noviembre hemos pagado 8.104,9 millones en pensiones. Todo un récord. Y un peligro. Cada día ingresamos menos y gastamos más. Pero, ¿a qué se debe esto? Principalmente al número de cotizantes actual, muy inferior al de hace 7 años. Para que el sistema funcione se necesitarían 2,5 trabajadores por cada pensionista. Mal vamos, porque no llegamos ni a 2. Es decir, para que Paco y Dolores tengan garantizada su pensión, Víctor, Laura, Pepe, Nuria y Aurora deberían cotizar. Algo cada vez más complicado porque mientras los cotizantes disminuyen, los pensionistas no paran de crecer y crecer. ¿Y por qué? Porque la pirámide de población se ha invertido. Culpable, la esperanza de vida. Nuestros mayores cada vez viven más y los jóvenes cada vez tienen menos hijos. Para detener el problema, en el año 2000 se crea el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Así, si los cotizantes no pueden pagar a Paco y a Dolores, el dinero se sacará de la hucha. Solución insuficiente, porque se está cogiendo más dinero del previsto. A este ritmo, sus fondos podrían agotarse para 2020. Ahora, tras elevar la edad de jubilación, aumentar los años de cotización y endurecer los requisitos para jubilarse anticipadamente, ¿qué es lo que va a pasar con las pensiones de Paco y Dolores? ¿Es nuestro sistema sostenible? ¿Hasta cuándo durará la hucha? ¿Cómo podemos garantizar las jubilaciones de Paco, Dolores, Alberto, Aida, Carmen, Jesús? Pues, José Ignacio, ¿para qué te voy a hacer yo una pregunta si la del vídeo es perfecta? ¿Hasta cuándo durará la hucha? Bueno, primero tengo que decir que la hucha de las pensiones se creó en el año 2000 y se usaba un poco porque cuando había superávits, pues se metía ahí lo que sobraba, y a partir del año 2004, sobre todo, todos esos superávits se metían ahí. El hecho de que la hucha de las pensiones vaya disminuyendo no es el problema es qué es lo que ha estado ocasionando esto. Porque las pensiones, se paguen con el fondo de reserva o se paguen con otra cosa, generan déficit, y el déficit entra igual en las cuentas del Estado. Es decir, que el fondo de reserva es un indicador, pero lo que realmente es preocupante es qué es lo que está pasando con las pensiones. Y si me permiten explicarlo en la pizarra. Hombre, para que veamos, para eso está, mírala, bueno, es pues, pequeña. Digamos que a día de hoy, como bien han dicho en la presentación, pues tenemos 9,2 millones de pensiones, mientras que tenemos 16,7 millones de cotizantes. Esto hace pues que haya 1,8 cotizantes por cada pensionista. En el año 2007 teníamos 8. Justo antes de que empezara la crisis. Justo antes de la crisis, 8,3 millones de pensionistas, es decir, 1 millón menos, pero teníamos 19,2 millones de cotizantes. Por lo tanto, el ratio era 2,3 cotizantes por cada pensionista. En el año 2007 el fondo de reserva se acumulaba porque sobraba dinero, por así decir. ¿Qué ha ocurrido? Vemos que aquí hay un proceso que es el envejecimiento. Aquí está la cifra completa, 9.270.942 exactamente, que tampoco te voy a pedir que la escribas entera. Y digamos que lo que ha ocurrido es que con la crisis económica pues hemos perdido trabajadores y por lo tanto el sistema ha empezado a entrar en déficit y por lo tanto lo que vemos es que hemos empezado a consumir del fondo de reserva. Si miramos ahora lo que ha pasado con la pensión media, que creo que teníamos preparada. Aquí llega. La pensión media ha ido subiendo, del año 2004 eran 654, ahora son 1.000 euros. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque las personas que se jubilan ahora tienen pensiones más altas de las que están falleciendo. Vemos cómo, perdona, va subiendo proporcionalmente cada vez más hasta que llega la crisis y ahí, es la pensión media. Cada vez baja menos, o sea, cada vez sube menos. Bueno, digamos que esta es la pensión media, la pensión de la media del sistema y por lo tanto lo que está ocurriendo por aquí principalmente es que las altas, que son los nuevos entrantes del sistema, tienen pensiones más altas porque bueno, tienen salarios más altos que los que se van.
van. Pero esto, digamos, el problema es que una vez que recuperemos la crisis económica y volvamos a tener lo que nos gustaría a todos, el pleno empleo, pues tenemos que empezaría la crisis del envejecimiento. Y esto se ve muy bien en estas pirámides demográficas, donde lo que vemos aquí es que la base de la pirámide cada vez es menor, mientras que la parte de arriba de la pirámide pues cada vez es más, hay más Esto, gente. si me permites un dato, porque aquí se ven muchísimos números, ahora mismo la esperanza de vida en España son 82,8 años, y para que ustedes lo entiendan, son 3 años más que hace una década. Hace 10 años vivíamos 3 años menos de media cada uno. Efectivamente. Y el INE nos ha dado una muy buena noticia el otro día, porque aquí tenemos las últimas previsiones del INE. El INE lo que nos ha dicho es que la esperanza de vida a partir de los 67 años, es decir, una vez que cumple los 67 años, hoy, en el año 2014, es el 86,5 años. O sea, la gente que cumple 67 años, la esperanza de vida es 86,5, las mujeres más, los hombres menos, pero en el 2050 nos ha dicho que va a ser 92,5 años. Es decir, según el INE, la esperanza de vida va a seguir aumentando. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lo que está pasando es que la mortalidad a los 70 y 80 años, la mortalidad ha caído mucho. Esto es una muy buena noticia. Pero claro, esto, si ahora nos preguntamos, ¿y cómo va a ser la sociedad española en el año 2050? Pues si repartimos la población entre menores de 15 años, entre, digamos, 16 y 64 años, y mayores de 65 años, pues yo sé que los menores de 15 años van a caer en 2 millones de personas. Los mayores de 65 años van a aumentar en 8 millones de personas, mientras que los trabajadores van a caer en 8,5 millones. Bueno, con estas cifras uno puede entender que estos ratios que estamos viendo aquí, 1,8, aunque mejoren un pelín cuando superemos la crisis, sabemos que se va a aproximar mucho a lo que sería el ratio de 1. Es decir, un pensionista por cada jubilado. Por cada jubilado, salvo que por cada persona mayor de 65 años. Entonces yo creo que el problema demográfico está ahí, y lo que habría que hacer sería un poco adaptar el sistema de pensiones a esta nueva realidad demográfica que es la que tenemos. E incentivar la natalidad.